Lo del señor Boris Johnson, que estaba aquí, qué bueno que le guste el destino dominicano para dedicarse a cualquier otra cosa, menos a gobernar un país. Porque la señora María Elizabeth Truss, mejor conocida como Liz Truss, no es la principal responsable del descalabro que está viviendo Inglaterra. Ella llegó, fue escogida producto de una crisis. Y esa crisis, el principal responsable de esa crisis se llama Boris Johnson. Y lo es desde antes de ser primer ministro, cuando lo que era un corresponsal en Bruselas. Porque Boris Johnson se hace famoso como corresponsal en Bruselas por las informaciones negativas contra la Unión Europea. Fue el principal, antes de ser primer ministro, fue uno de los elementos fundamentales de la campaña mediática contra la Unión Europea. Y eso fue creando un ánimo populista que llevó a un país a buscar cuchilla contra su propia garganta. Es decir, lo que vemos en Inglaterra, que provocó la salida de Boris Johnson y que ha provocado esta inestabilidad, que después sale una primera ministra con 45 días de electa, no es solo por el problema del tema de la inflación. Es que ellos están pagando y van a pagar muy caro ese bendito error de la salida de Europa. Señores, ahora no aparece en Inglaterra nadie que trabaje nada. Hay una escasez de mano de obra, por ejemplo. Hay una escasez de mano de obra porque antes quien no estaba bien en cualquier país europeo, pues se iba a Inglaterra. Inglaterra tenía algunas restricciones, pero era parte de Europa. Entonces, ahora no es parte de Europa. Pero usted se pregunta, ¿a cambio de qué no soy parte de Europa? A cambio de nada, porque en la política exterior, ¿qué ha tenido que hacer Inglaterra? Actuar de manera conjunta con Europa y Estados Unidos. Entonces, está cosechando, si se quiere, lo perjuicio de la política exterior y ningún beneficio. Ningún beneficio. Entonces, eso es lo que está pariendo estos problemas. Y tendrá que venir una generación en el futuro que revise esa locura. ¿Por qué? Porque además, fíjense, que lo de la reina Isabel II, se van de Europa. Después muere la reina Isabel II. La reina Isabel II tuvo la virtud de sustituir el imperio británico, el gran imperio británico que tenía dominio en varios continentes, por una fortaleza del Commonwealth. Ok, ya tú no eres mi colonia, pero nosotros seguimos atados por el idioma, por vínculos culturales y por vínculos comerciales. Entonces vamos a continuar con un mecanismo geopolítico de coordinación, de colaboración mutua, de respeto, que es el Commonwealth. Y eso operó de manera buena para Inglaterra, para todo el Reino Unido. Pero ¿qué resulta? Que ahora esos países no quieren estar con un país que no le da los beneficios de la Unión Europea. Ellos lo quieren procurar por sí mismos. Entonces, de ahí reside básicamente todo ese error, toda esa inestabilidad
Y ese caballero que se llama Boris Johnson es uno de los principales responsables de esa locura a la que la gente fue llevada de manera manipulada, porque usted sabe lo que es que en un país desarrollado aparezca gente que vaya a votar contra el progreso económico de su país. Que aparezca gente que no tenga la conciencia en masa y vaya a votar en un país donde no hay analfabetas. Van y a votar contra el desarrollo económico, y resulta que ahora Inglaterra, por el camino que va, es hacia el de un país subdesarrollado, alejándose de los clubes a los que ha pertenecido, que es a lo de las primeras economías del mundo, pero con el descalabro que va, es retroceso. Entonces, evidentemente que por ahí no se llega lejos, y esa es la principal razón de esa crisis. Dejo ya el otro tema que tenía anunciado para mañana, lo dejo para mañana. Cambio y fuera.